Hoy vamos a complementar lo que vimos en la clase pasada con CSS. Vamos a avanzar un poco en CSS y después también vamos a complementar la teoría de experiencia de usuario con algunos conceptos de UX. Eh, bueno, y nada, preparamos ahí algunas cositas entre medio también. Bueno, ¿qué es CSS? Ya lo hablamos un poquito la clase pasada, pero bueno, no está de más reforzar. CSS es un lenguaje que se usa para toda la parte visual de nuestras páginas web, ¿sí? En HTML nosotros hacemos toda la arquitectura de la página web, definimos qué elemento vamos a usar, si va a tener menú, si no va a tener menú y demás, y en CSS nos ocupamos de hacerle todo el diseño, básicamente. Qué colores va a tener, qué tamaños, en qué ubicación, ¿sí? Toda la parte de diseño se va a hacer en CSS. Eh, Principalmente esa es la funcionalidad de CSS. A lo largo de cuando vayamos viendo CSS en los próximos temas, vamos a ver cómo separar también CSS de HTML y cómo hacer para que el código esté un poco más limpio y demás. Eso básicamente es lo que vamos a ver hoy sobre CSS. Muy bien. Bueno, nada, repasando un poquito rápidamente la sintaxis de CSS, es esa que ven en la pantalla. Primero tienen que escribir un selector, que en el caso del ejemplo es el P, que es para los párrafos, pero podría ser cualquier otro. Después hay que escribir llaves y dentro de las llaves tienen que ir escribiendo cada una de las propiedades que ustedes le van a dar a ese selector que ustedes definieron recién. Puede ser P, por ejemplo, y ahí en el ejemplo le da color rojo, pero se le puede dar, bueno, alineación, color de fondo, el estilo de la fuente y demás. Después del punto y coma hacen enter y ponen una debajo de otra todas las propiedades que le quieren dar a ese selector. Y después si quieren darle propiedad a otro selector, cuando cierran la llave apretan enter y debajo ya escriben directamente el próximo selector. Esa sería la sintaxis básica de CSS. En CSS hay unas reglas principales, ¿sí? El más conocido es el de ID, que es el primero, el de identificador, que tiene como una funcionalidad como si fuera el ID de cualquier otro lenguaje, ¿no? Llevándolo a un ejemplo de la vida real, por ejemplo, es como si fuera el DNI de cada uno de nosotros. Es un selector en CSS que se usa para identificar un solo elemento del HTML y darle estilo solamente a esa etiqueta o a ese tag, ¿sí? Sería una regla en CSS y una etiqueta en el HTML, ¿sí? Uno a uno. Esa sería la funcionalidad principal de las reglas de identificador o de ID, como le decimos siempre. ¿Para qué se usa? Básicamente, si uno quiere destacar algún elemento y quiere que su diseño sea distinto del resto, entonces, bueno, usa el identificador y lo diferencia del resto. Si es un párrafo, por ejemplo, bueno, diferenciamos ese párrafo con algún estilo diferente del resto de los párrafos. Después, el segundo es el de clase, que, contrario al anterior, es para un conjunto de etiquetas de HTML, ¿sí? Uno crea una sola regla de CSS, un solo selector para una clase, por ejemplo, no sé, clase de imágenes, y bueno, a todas las imágenes de nuestra página web, bueno, le ponemos esa clase para que todas tengan el mismo diseño y el mismo estilo, ¿sí? Para que compartan el estilo. Eso sería como una regla de uno a muchos, ¿sí? Una sola clase, pero dentro del HTML hay múltiples etiquetas que comparten ese estilo de esa clase. Después está la regla de etiqueta, que básicamente es cuando el selector es la etiqueta en sí misma, ¿sí? Es decir, es como el ejemplo de recién donde veíamos la sintaxis. Ahí el selector era P. Esa regla sería una regla de etiqueta. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los párrafos van a ser modificados por ese estilo que nosotros estamos definiendo, ¿sí? Nosotros directamente en el selector ponemos la etiqueta y eso aplica para todas las veces que usemos esa etiqueta en nuestra página web, ¿sí? Para modificar, por ejemplo, a todos los párrafos, todos los títulos o a todas las imágenes, etcétera, ¿sí? Ponemos la etiqueta y directamente eso afecta a todas las etiquetas que se usen en nuestro HTML.
Y después, el último que vamos a ver es el de cascada, ¿sí? Que es cuando es para aplicarle estilo a una etiqueta, pero cuando se cumple cierta condición o jerarquía de etiquetas. Por ejemplo, si yo tengo un div, que es un agrupador, si lo recuerdan, y dentro del div tengo, eh, no sé, un título, un párrafo, y adentro tengo una negrita, yo podría darle estilo, por ejemplo, a ese tag de negrita o a ese párrafo. Pero siempre que se cumpla esa estructura, que haya un div, que adentro tenga un título y que adentro tenga un párrafo, por ejemplo. ¿Sí? Cuando se cumple esa condición, entonces se aplica el estilo de cascada. Pero si yo tengo ese elemento fuera de esa estructura, no recibe el estilo que nosotros definimos en la cascada. Si no quedó muy claro este último, igual no se preocupe porque ahora en la próxima diapositiva hay un ejemplito. Cuando se cumple esa estructura HTML, entonces ahí se le aplica el estilo CSS. Si no se cumple la estructura, entonces no. Ahí yo les puse en cada uno de los ejemplos, cada uno de los selectores, por ejemplo en el ID le puse cómo se escribe en CSS y debajo, si están en HTML, cuál de los dos es la etiqueta o el tag HTML que es el que va a recibir el estilo o la propiedad de CSS. En el que estamos viendo recién, que es el de cascada, por ejemplo, sería un div que dentro tenga un párrafo y adentro se use una etiqueta em. Solo a esa etiqueta em entonces se le aplica el color rojo. Si se fijan abajo en la parte del HTML, que está el div con el párrafo y el em, el tag que va a recibir el estilo de cascada es el de arriba, ¿no? El que cumple con esa estructura que está definida en el CSS. Pero el tag em que está abajo, que no está dentro de un div, ese no recibiría ese estilo que nosotros definimos en el CSS. Bueno, acá una aclaración sobre los colores. Ahí Luis hizo una pregunta si varias etiquetas pueden compartir ID y la respuesta sería que no, ¿sí? El ID tendría que ser un estilo que sea único. Así como los DNI son únicos para todos nosotros, las etiquetas, los selectores que nosotros creamos de tipo ID tendrían que ser únicos para la etiqueta que fue destinada, digamos. Es para diferenciarlo del resto de las etiquetas. Bueno, ahí en Si querés, pantalla. perdón, Nico, ahí si querés poder meter comentar un poquito, no sé si lo tenés después o no, el tema de especificidad de los selectores, para saber cuál es el valor que va a aplicar, ¿no? Qué propiedad va a aplicar, en base a qué tan específico es el selector que estás utilizando. Que bueno, ahí básicamente depende del tipo, ¿no? de selectores, se va a incrementar esa especificidad para adentrarse dentro de lo que vos querés editar. Siempre están primero los de tipo, ¿sí? Por un lado, por ejemplo, H1 y demás, y después están los de clase, y por último están los ID, ¿sí? Esa es como la escala, ¿no? Del grado de especificidad, y es la jerarquía en la cual después se van a aplicar los estilos CSS. Nada, todo tuyo, Nico. Exacto. No, no tengo nada sobre especialidad en esta clase al menos. Pero está bien ahí la acotación. Eh, bueno, nada, ahí la diapositiva que está en pantalla es una aclaración sobre los colores, ¿sí? Cuando ustedes usan algún estilo y quieren poner algún color, en CSS se pueden usar diferentes formas de referenciar al color en diferentes lenguajes. Puede ser primero en el nombre en inglés del color, o se pueden usar sistemas RGB o hexadecimal, ¿sí? Cualquiera de esas formas de referenciar los colores es aceptada dentro de los CSS. Bueno, y ahora, nada, para profundizar un poquito en la forma de enlazar el HTML y el CSS, hay varias formas, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, pero bueno, las mencionamos y profundizamos un poquito más. La primera sería
directamente en el HTML, ¿sí? Utilizar un atributo dentro de los tags y dentro de ese atributo, que es el atributo de style, ir poniendo las propiedades que uno quiere ponerle a ese tag, ¿sí? Por ejemplo, pone H1 y dentro del mismo tag de apertura pone style, igual, comillas, y ahí le pone, nada, background rojo, por ejemplo, punto y coma, y ahí le pone todas las propiedades o los estilos que uno quiere. Esta forma es una forma que se puede hacer y se puede llevar adelante, pero no es una de las formas que nosotros vamos a utilizar en el contexto de esta materia, ¿sí? Ahí seguí, Gaby. Próximo. Bueno, ahí está un ejemplo. No importa, pasalo. No pasa nada. Después la segunda forma sería utilizar una etiqueta de tipo style que existe en HTML, ¿sí? Que se ubica en el head, afuera del body, ¿sí? En la parte de arriba en el head, y dentro de esa etiqueta style uno va poniendo todo el estilo que necesita. Lo mismo que uno escribiría en su archivo CSS lo puede poner ahí adentro, dentro de las etiquetas style, ¿sí? Pone el selector, pone las llaves con las propiedades y demás, todo ordenadito, pero dentro de las etiquetas de style. Ahí si querés avanzar hay un ejemplito también. Esta forma también es válida dentro de HTML, pero no es la que nosotros recomendamos ni la que vamos a usar en los ejercicios que vayamos haciendo en la materia, sino que la que vamos a usar es la siguiente, que es la 3, que básicamente es crear un archivo separado de CSS, separado de nuestro archivo HTML, para ir poniendo ahí todo nuestro código CSS, para que esté todo bien ordenado y separado. De un lado todo el HTML en su propio archivo y después del otro lado todo el código CSS ordenado pero separado del HTML. Para linkear estos archivos hace falta poner en la página HTML dentro de head ese link que ven ahí en pantalla, ¿sí? Es un tag link para enlazar ambos archivos, ¿sí? Con el atributo rel le están diciendo que es una hoja de estilos, con el atributo href le están diciendo la ubicación de ese archivo CSS, que tranquilamente podría estar en otra ubicación, pero dentro de ese atributo href uno tendría que poner la ruta, ¿no? Si está en otra carpeta, por ejemplo, ahí tiene que poner barra, las carpetas y la ubicación específica de donde está el archivo CSS que están utilizando. Bueno, y hay una aclaración que antes, en las versiones anteriores de HTML, este tag link tenía otra propiedad más, que era el tipo, ¿sí? Pero ahora en la versión nueva de HTML, en la 5, ya no es necesario, ¿sí? Ustedes lo ponen, no está de más, no pasa nada. O sea, si lo ven en algún ejemplo, googlean cómo enlazar y lo ven quieren usar, no hay problema, no pasa nada, pero ya no es necesario. Muy bien, sigamos. Bueno, acá unos comentarios sobre el nombre de CSS, ¿sí? Nada, ¿qué significa esto de que sea una hoja de estilo en cascada? Y todo esto hace referencia básicamente a la posibilidad de utilizar varias hojas de estilo dentro de una página web o aplicar varios diseños sobre los mismos elementos, ¿sí? Todos esos conceptos de agrupar todo el CSS en un archivo, pero después utilizarlo todo en conjunto en nuestra página web hacen referencia a esto de que CSS sea en cascada, así que se pueden usar varios estilos sobre las mismas etiquetas y demás, ¿sí? Esa es una aclaración así al pasarnos. Bueno, y acá como que se empieza a complejizar todo, ¿sí? Dentro de CSS hay como 3 grandes grupos de etiquetas que vamos a ir viendo. Vamos a ver algunas, no vamos a ver todas, pero hay 3 grandes grupos, ¿sí? Que el primero son las etiquetas que son para texto, después están las etiquetas que son para cajas, y después están las etiquetas que son para ubicar los elementos dentro de nuestra página web. Esos serían como los 3 grandes elementos, 3 grandes grupos en los cuales se podrían dividir todas las etiquetas
que nosotros tenemos disponibles para usar dentro de CSS. Ahí abajo hay una aclaración que dice se agregan y no se agregan, todavía eso no lo vimos, pero ahora está como en unas diapositivas más adelante y ahí lo vamos a retomar y vamos a hablar de lo que se hereda y lo que no se hereda. Bueno, sigamos. Y ahora como que nos vamos a ir metiendo de esos tres grupos, en cada uno de esos tres grupitos de estilos y etiqueta CSS. El primero era el de los textos, así que vamos a entrar ahí a ese primero. Bueno, volviendo ahí a lo que estábamos hablando, dentro de las etiquetas o de los estilos, perdón, que usamos para los textos, los más conocidos son los que empiezan con font, ¿sí? Que ahí yo les puse varios, que son los que más vamos a ver y vamos a usar en los ejercicios y demás, y los que estarían buenos que conozcan, ¿sí? Que serían el size, para el tamaño, después el weight, style, variant y family, ¿sí? Cada uno de esos sirve para algo distinto y los pueden utilizar para modificar esas cosas de los textos de las etiquetas. Por ejemplo, los párrafos, los títulos o todo lo que ustedes vayan diseñando que tenga texto en su página web, ¿sí? ¿Alguno sabe lo que es ahí en la propiedad que dice font variant? ¿Qué significa que sea small caps? Es cuando está toda la letra en mayúscula, pero la primera letra de cada palabra está un poco más grande que el resto. Está escrito en mayúscula imprenta, pero la primera es un poco más grande que el resto. Como una forma distinta de escribir. Nada más, una acotación. Bueno, acá una acotación sobre las fuentes, ¿sí? Manipular las fuentes es todo un tema, ¿sí? Porque hay muchos tipos de tipografías y cada sistema operativo tiene las suyas predilectas y los navegadores también y demás. Mi recomendación, si quieren seleccionar algún tipo de fuente en particular, es que se descarguen la fuente específica que quieren utilizar. Hay una página muy conocida que es de Google, que se llama Google Fonts, donde están un montón de fuentes, las más conocidas y las no tanto, y uno ahí puede entrar, mirarlas y se las puede descargar también. Si alguno quiere usar alguna fuente en particular, se puede descargar y anexarla ahí a su código HTML, la tiene local. Entonces cuando ustedes configuran y usan esa fuente, ya no hace falta, no va a cambiar porque cuando ustedes lean la página web con los navegadores, va a usar esa misma fuente que ustedes ya configuraron y tienen descargada, digamos. Esa sería como mi recomendación. Pero bueno, sepan que si no hay ninguna fuente configurada, tal vez se vea diferente dependiendo del navegador o el sistema operativo que usen y demás, ¿sí? Una acotación sobre las fuentes. Dale nomás, Javi. Bueno, así como vimos recién las propiedades y los estilos que empezaban con font, pues hay otro subgrupo que es los que empiezan con text, ¿sí? Que son los principales, son esos que están ahí, que son para el subrayado, mayúsculas, minúsculas, alineaciones, saldría, tabulación, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con, más que nada, con la alineación del texto. Después, algunas propiedades más. Bueno, esas dos que se ven ahí en pantalla, la de line height es para el interlineado, y después el color de la fuente, simplemente color, ¿sí? Acá la misma acotación que antes sobre los colores, pueden utilizar cualquier tipo de lenguaje para referenciar a... Y siempre hay que analizar un poco, ¿no? qué página web uno va a crear. Si la página web va a crecer mucho o no va a crecer mucho, si va a ser una landing o no, si va a tener conexión a internet cuando la vean y demás, un montón de cosas. En el contexto de los ejercicios de la materia, yo recomendaría que linkeen nomás, con eso ya creo que es suficiente,
Pero después, si ustedes laboralmente tienen que hacer uso de alguna fuente específica, ahí ya tendrían que evaluar si lo descargan, lo añaden, cuánto pesa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé si Gaby querés añadir algo más. Sí, bueno, perdón. Sí, ahí no, lo vengo hablando y la voz se me traba. Sí, ahí como decían, o sea, ahí depende, como bien decía Nico, depende un poco de la estrategia. Lo normal en un sitio por ahí de alto tráfico es que termines linkeando a un CDN, un Content Delivery Network, ¿no? Un CDN es un Content Delivery Network, es una red donde básicamente están distribuidos los assets, ¿no? O mejor dicho, los archivos digitales por todo el mundo para que el cliente los acceda de forma rápida. Google Font, como, no sé, distintas herramientas o librerías que usamos, hoy nombraban Bootstrap también, tienen sus archivos distribuidos por distintos servidores del mundo, con lo cual cuando uno los referencia directamente a la URL fuente, lo que de alguna manera le está facilitando al usuario es que acceda de forma rápida a esos archivos. Vos recién mencionabas que, bueno, ¿qué hago? Me descargo la fuente y la instalo en mi servidor, y seguramente tu servidor no sea tan rápido para entregar ese contenido que por ahí lo sea Google, que tiene ese archivo de fuente distribuido por todo el mundo. Entonces, a veces la estrategia, cuando tenés un sitio de consumo masivo, es que utilices directamente el CDN, o mejor dicho, el servidor de Google para que el usuario descargue esa fuente. Bueno, y acá empezamos a hablar un poquito de herencia. Ahí está, muy bien. Eh, de herencia de a poquito, ¿no? Sí, del concepto de si se heredan o no se heredan las propiedades. Como habrán leído ya, seguramente cada tag hereda sus estilos a los tags que tiene dentro, ¿sí? A sus tags hijos, digamos. Ustedes dan una propiedad a un div, esas propiedades se heredan a los tags que tenga dentro, ¿sí? Eh, hasta que ustedes especifiquen algún estilo para su contenido, ¿sí? Tienen un div y adentro tienen un párrafo, todo lo que tenga el div se hereda hacia ese párrafo hasta que ustedes escriban algún estilo específico para ese párrafo dentro de su archivo CSS, ¿sí? Todo esto se cumple salvo con los links, ¿sí? Que vieron que los links siempre se ven azules y se ven subrayados o si vos lo tocas cambia de color y tiene como un color rojizo, ¿sí? Todo esto que vimos ahora de estilo se cumple salvo para los links, que ahí dice que como que se dice que tienen vida propia, pero es por esto porque como que tienen su propio estilo y se diferencia del resto de los elementos que uno utiliza en su HTML. Lo cual no quiere decir que uno no lo pueda modificar, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cómo se modifica y de paso vamos a incorporar ahí otro conceptito más. Muy bien. Eh, los links tienen sus propias propiedades, ¿sí? Se pueden modificar, pero para modificarle el color o si está en negrita o si no está en negrita, todo eso hay que básicamente especificarlo en el archivo CSS. Si uno no especifica nada en su archivo CSS, ya los links tienen por defecto sus propias propiedades y sus propios estilos CSS, que son eh, los que generalmente predisponen o prevalecen en las páginas web que visitamos. Que es básicamente que estén en azul y que estén en negrita o subrayados. ¿Sí? Esos serían como los estilos por defecto que tienen los links. Pero bueno, si uno lo quiere modificar y uno, por ejemplo, quisiera, bueno, mi link quiero que se vea rojo, eh, uno no tiene que hacer más que entrar al CSS y, bueno, escribir un estilo específico para los tags que se usan para los links, que sería el de A. Pero ahí hay que tener como en consideración un concepto nuevo, que es el que vamos a ver ahora, que es eh, en qué situación de la página web querés que ese link se vea rojo o verde, por ejemplo. Cuando recién el usuario entra a la página web o cuando hace clic sobre el link o cuando ese link ya fue visitado, ¿sí? Todo ese tipo de situaciones
hacen que se derive en un concepto nuevo que es el de pseudoclase o de pseudoselectores, que tiene que ver con el momento en el que se encuentran esas etiquetas. Ahí yo les puse algunas, las más conocidas, por ejemplo, el tag A, dos puntos link, sería cuando ese link está en reposo. Significa que no ha sido cliqueado ni nada, como que se cargó con la página web, pero hasta el momento no tuvo ningún tipo de actividad. Ese sería como el principal. Pero después uno puede identificar diferentes momentos del link. Por ejemplo, cuando el segundo, el de hover, cuando el link pasa por encima, cuando el mouse pasa por encima del link, o cuando el usuario hace clic, ¿sí? O después de que hizo clic, ¿sí? Ahí se desprenden como diferentes estados dentro de los links. Pero todo lo que es estilo se maneja de la misma forma, ¿sí? Uno especifica, pone A, dos puntos y pone el estado que necesita, pone las llaves y dentro de las llaves pone los estilos que quiera. Si yo quiero que cuando el usuario hace clic se vea verde, bueno, uso el de active, o cuando pasa el usuario por encima uso el de hover y bueno, dentro pongo el estilo que se haga verde y listo. Con eso ya voy modificando el estilo cuando se cumple ese estado o cuando se activa ese estado que uno está requiriendo. Pásale nomás, Javi. Muy bien. Bueno, y acá, avanzando un poquito más, cuando es todo esto de los pseudoselectores o los pseudoestados, lo que nos encontramos es que estos estados también aplican para el resto de las etiquetas, ¿sí? Uno podría tener, por ejemplo, un párrafo, ¿sí? Y que cuando el usuario se posicione arriba del párrafo, bueno, el párrafo cambie de color, por ejemplo, ¿sí? O que cuando el usuario le hace clic, bueno, cambie de tamaño, por ejemplo. Todas esas cosas se pueden ir manipulando con estos conceptos de pseudoclase o pseudoselectores. Muy bien. Hasta acá, todas las propiedades que eran de texto, las más clásicas y las más utilizadas. Y ahora nos vamos a ir metiendo un poquito con las propiedades que son de cajas, que eran dentro de los subgrupos que vimos hoy, era el del medio. Teníamos de texto, de caja, y después los últimos eran los de posicionamiento. Acá, los de caja, ¿sí? Para que se entienda, hace referencia a la manipulación de todas las etiquetas que nosotros tenemos en HTML. Todas las etiquetas, si uno como que las tiene que imaginar, se las tendría que imaginar como si fueran cajas rectangulares, ¿sí? Uno tiene un párrafo y bueno, si selecciona todo el párrafo tiene una caja rectangular que engloba todo ese párrafo. Si tiene un título, lo mismo. Tiene un H1 con un título, bueno, selecciona ese título y tiene todo un rectángulo largo que engloba ese H1. Eso como que hace que surja un concepto de que todas las etiquetas están como contenidas en cajas rectangulares. Y ese concepto hace que surja un modelo que se llama Box Model, que yo les puse una imagencita ahí en la diapositiva que sigue, que sirve para referenciar algunas propiedades nuevas que tienen que ver con esto del CSS para las cajas, que es esa imagen que están viendo ahí en pantalla. Lo que ven ahí en naranja sería el contenido de nuestra etiqueta. Por ejemplo, si es un H1, bueno, sería el título de ese H1, ¿sí? Ahí no sé si se alcanza a apreciar, pero dice el alto y el ancho del contenido, ahí dentro mismo de la etiqueta naranja, de la parte naranja del gráfico, está el alto y el ancho del contenido. Ténganlo presente porque después vamos a hablar del ancho y del alto. Después, si uno se imaginara ese título H1 y dijera, bueno, yo a mi página web voy a hacer que ese título esté bordeado por una línea negra, ¿sí? Entonces, bueno, uno en CSS le pone todo el bordecito negro a todo el título. Entonces ahí surgen más conceptos.
el espacio que hay entre ese bordecito, entre esa línea negra y el texto del título es lo que se llama padding, que sería el siguiente concepto. Es todo el espacio que hay entre el contenido de nuestra etiqueta y ese borde negro que nosotros dibujamos. Después está la parte de borde, que es ese borde negro que dibujamos, y después todo lo que está por fuera de ese borde. Ahí se te está yendo todo, me parece, Gaby. Ahí está. Después tenemos el de borde, que sería la línea negra, esa que efectivamente dibujamos. Y después todo lo que está por fuera del borde es lo que se llama margen, ¿sí? Y ahí tenemos, tenemos que identificar inevitablemente los lados de cada una de esas cajas, ¿sí? Si nosotros tenemos el H1, que es nuestro título, y le dibujamos el borde, tenemos el borde superior, ¿sí? Sería la parte de arriba de nuestro título, después los laterales y después la parte de abajo. Y eso hace que cada una de estas propiedades, margen, borde y padding, también tengan inevitablemente cada uno de los lados, ¿sí? Superior, inferior, izquierda y derecha. Todos esos conceptos se pueden ir modificando dentro de nuestro CSS. Ahora sí, Gaby, si querés pasar. Bueno, y acá surge un concepto nuevo que se llama shorthand, ¿sí? Estas tres propiedades, margen, borde y padding, son propiedades que son de shorthand, ¿sí? Que significa que aceptan múltiples valores dentro de las comillas, ¿sí? Vieron que hasta ahora nosotros poníamos, no sé, background, igual, comillas, y ahí en las comillas poníamos, no sé, rojo, ¿sí? Que era un solo valor. Estas propiedades aceptan dentro de esas comillas múltiples valores, ¿sí? Entonces ahí yo les puse varias descripciones donde están los conceptos verdes. Dice, si yo pongo un solo valor dentro de las comillas, ¿sí? Por ejemplo en el borde, si yo quiero modificar el borde de ese título H1, si yo pongo un solo valor, eso aplica para los 4 bordes de nuestra etiqueta, ¿sí? Para el superior, inferior, izquierda y derecha, ¿sí? Porque solo puse un valor. Por ejemplo, no sé, grosor 10 píxeles. Bueno, ese valor que yo le estoy poniendo ahí aplica para los 4 lados de nuestra caja. Pero, bueno, uno tranquilamente podría especificar, si quiere diferenciar que el superior y el inferior sean distintos de los laterales, o si quiere que cada uno de los bordes sea distinto, uno lo puede especificar también. Entonces ahí donde empieza a entrar el juego, qué valores voy a poner dentro de las comillas para que se aplique a nuestro borde o a nuestro margen o a nuestro padding. Ahí si querés adelantar, Gaby. Ahí yo les puse varios ejemplos, ¿sí? Uno de cada uno. El primero sería con un solo valor y les puse ahí entre comentarios a qué lado aplicaría esos valores, ¿sí? Para cada uno de los ejemplos que les puse cuál sería la modificación y en qué lado de la caja surgiría la modificación. Y si no, si ustedes no quieren poner todas las propiedades juntas, pueden usar lo que está en el último ejemplo, ¿sí? Que es usar una propiedad específica solo para modificar, por ejemplo, la parte de arriba de nuestra caja. Esas propiedades no son shorthand, significa que no aceptan múltiples valores, sino que acepta uno solo. ¿Hasta acá alguna consulta sobre esto de los estilos y las cajas? Dije mucho en poquitos minutos, así que una pregunta tiene que haber. Hay que probarlo, hay que intentar hacer algo y ver cómo va. ¿Qué es lo que pasa exactamente? Está bien, Gaby. Pasemos. Bueno, adelantándonos un poquito, así, la propiedad de borde, ¿sí? El borde ese que dibujamos alrededor de nuestra caja, se divide en 3 y las 3 propiedades son de tipo shorthand. Significa que cada una de esas, el color, el grosor o el estilo,
Las 3 son shorthand, que quiere decir que pueden aceptar uno o múltiples valores, ¿sí? Como dice el compañero, después lo van a tener que ir probando. Si ustedes le van a querer dibujar un borde a alguna etiqueta, bueno, van a tener que ir probando. Si le pongo color, qué valores le voy a poner dentro y demás. Claro, si vos le pones 7, los 4 lados de la caja aceptan 7. Si vos pones 2 valores, el primero va a ser para 2 lados y el segundo para los otros 2 lados. Y si vos le pones los 4, va a ser un valor para cada uno de los lados, independientemente. Bueno, ahí les puse algunos ejemplos, ¿sí? De cómo especificar el borde, por ejemplo, qué valores hay que poner dentro, o si uno quiere cambiarle, no sé, solo el borde derecho, y etcétera. Les puse varios ejemplos ahí para que los tengan en cuenta. Bueno, y ahora las últimas diapositivas, quedan 2 o 3 nomás creo, sobre los fondos, ¿sí? De las cajas. Los fondos pueden ser de colores o pueden tener imágenes, ¿sí? Uno puede jugar con eso y ponerle lo que uno quiera, ¿sí? Pero hay como un orden de las cosas, ¿sí? Si uno pone, por ejemplo, un color y le pone también en simultáneo una imagen, qué es lo que pasa, ¿sí? Qué se muestra, qué no se muestra y demás. Entonces hay que empezar a jugar con estas propiedades y estos estilos del fondo, que es background, para ir consiguiendo eso que yo necesito. Por ejemplo, si uno quiere poner, no sé, una imagen de fondo en la caja y quiere que detrás haya un color, para que se vean ambas, uno tiene que como que hacerle cierta transparencia a la imagen, entonces se van a empezar a ver ambas cosas y demás. Todo eso se hace con las propiedades de background, ¿sí? Y sirven para todo esto de los fondos de las cajas. Bueno, acá un poquito ya lo comenté, pero si aplican el color siempre se ubica por detrás de la imagen, ¿sí? No se ubica por delante, así que si uno pone ambas cosas, la imagen siempre como que tapa el color de fondo. Entonces, bueno, nada, tienen que jugar con eso de las transparencias y demás. También un concepto que tienen que tener en cuenta es que si, por ejemplo, ponen una imagen y esa imagen no abarca todo el contenido de nuestra caja, la imagen se empieza a repetir hasta que ocupe todo el contenido de la caja. Entonces tienen que jugar con esto de, bueno, ¿qué hago con esa imagen? Hago que aparezca una sola vez, que se repita, que sea grande y se amolde a los lados de la caja, ¿sí? Que, que por más que sea así, es más grande que la caja, que se muestre tal cual, pero solo muestre el pedacito de la caja y demás. Hay como muchas opciones cuando uno utiliza una imagen que tiene que ir manipulando de a poco. Bueno, en estas diapositivas está explicado eso básicamente, cómo manipular esas imágenes y esos colores que uno usa de fondo. Bueno, y acá un poco de lo del tamaño que les hablaba recién. ¿Qué pasa si la imagen es más grande que la caja o más chica y demás? Bueno, acá habla sobre eso. Así que si querés pasarle nomás. Después cuando hagan los ejercicios van a tener que chumear específicamente estas cosas si es que quieren ustedes en su ejercicio darle, por ejemplo, un fondo a un div o a un párrafo o a un título o demás. Bueno, y acá les puse algunas sugerencias si ustedes quieren centrar o alinear algunas cosas, ¿sí? Texto o contenido. Eh, por ejemplo, tráiganse a la mente esa imagen que habíamos visto al principio de las cajas, donde se veía la caja con el borde y con el padding y el margen, ¿sí? Si ustedes tienen dos elementos, dos párrafos, por ejemplo, la separación de cada uno de ellos, ¿sí? Está compuesta por esos elementos que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Con los márgenes, ¿sí? El párrafo de arriba tiene su propio margen y el párrafo de abajo tiene su propio margen, ¿sí? Entonces la separación de ambos elementos está dada por ambos márgenes de los dos elementos. Entonces ahí uno puede empezar a jugar con esto de los márgenes. ¿Qué tan separado quiero que esté mi elemento del próximo? ¿Sí? ¿A qué distancia? ¿Sí? Todas esas cosas se pueden hacer y se pueden manipular a través de esto de los márgenes y los bordes.
Bueno, y ahí les dejé de tarea para el hogar leer este tercer subgrupo de CSS, que sería el de las propiedades de posicionamiento o de ubicación. Cómo alineo los elementos horizontalmente, verticalmente, uno con respecto a otro y demás. Todo eso se los dejo de tarea para el hogar. Bien. Bueno, como vimos el otro día, UX, ¿no? Es un conjunto de actividades que tiene que ver con entender, ¿no?, al usuario y de alguna manera diseñar cuál es la mejor estrategia, en nuestro caso a la hora de desarrollar un software, para mejorar la experiencia que tiene el usuario al utilizar, mejor dicho, nuestro sistema. Bueno, lo que vemos acá básicamente en pantalla es el proceso que tenemos que llevar adelante para diseñar esa experiencia de usuario de un principio a final, ¿no? Se divide básicamente en 7 etapas o 7 pasos que arrancan primero con la etapa de investigación, ¿no? Y como bien dice acá en la presentación, entender el qué es lo que está buscando solucionar nuestra aplicación, qué es lo que estamos buscando de alguna manera resolver o qué tipo de servicio estamos queriendo ofrecer. Y ese entender el qué nos va a servir de intro, ¿no?, a preparar una entrevista y de alguna manera diseñar las preguntas que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para indagar a nuestro usuario final, que no es nuestro cliente normalmente el usuario final, sino la persona que realmente va a usar el sistema, y tener feedback real de las cosas que nosotros deberíamos tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestra aplicación, ¿sí? Nuestra aplicación, en este caso, nuestro software. Esta etapa de investigación tiene la finalidad de comprender, ¿no?, qué es lo que busca solucionar nuestro software y hacer las preguntas necesarias al usuario final para desarrollar la mejor experiencia de usuario posible. La segunda etapa, básicamente, es, a partir de esa investigación, entender quién es el usuario real de nuestra aplicación, ¿sí? ¿A qué voy con esto y por qué es importante entender esta diferenciación? En que el usuario final no es normalmente el que nos contrata a nosotros para poder desarrollar una aplicación, o el que básicamente nos está solicitando desarrollar un software. Normalmente esa persona es la que quiere lucrar, ¿no?, con ese producto, o la que quiere brindar un servicio con ese producto. El que realmente lo va a utilizar es el usuario final al que está destinado esta aplicación. Y entender el quién nos permite, de alguna manera, crear lo que se llama en UX la persona, o el buyer persona, o el arquetipo, ¿sí?, que es un modelo idealista de quién es la persona que está del otro lado del mostrador, quién está de alguna manera, quién es el usuario final que va a utilizar nuestro software, ¿sí? Una vez que nosotros armamos ese arquetipo, ¿no?, o ese modelo persona, hay diferentes técnicas que nos permiten entender cómo tenemos que resolver este problema y cómo diseñar esa experiencia de usuario, ¿sí? Ahí nos encontramos con el modelo de empatía, con un mapeo de escenarios, o con el Journey Map, o viaje del usuario, ¿sí?, que básicamente es una timeline, una línea de tiempo que nos permite identificar, ¿no?, todo el viaje que realiza el usuario a través de nuestra aplicación, desde el momento que nos encuentra hasta que el momento que culmina la prestación de nuestro servicio. A partir de ese Journey Map, lo que empezamos a crear son los diferentes flujos, esta es la etapa 4, ¿no?, los diferentes flujos de nuestro sistema, ¿sí?, llámese las diferentes pantallas y cómo es la navegabilidad a través de nuestro sistema. El siguiente paso, el de interacción, básicamente nos permite llevar esos diagramas de flujo que nosotros realizamos a wireframe o wireflow, ¿no?, que son básicamente las maquetas de nuestro sistema, donde empezamos a diseñar cada una de las pantallas y empezamos a darle forma a esa interacción que va a tener el usuario con la aplicación. La última etapa, la última etapa de lo que es el discovery en realidad, o el proceso de UX, tiene que ver con el diseño de la interfaz de usuario, ¿sí?, y cómo llevamos esos wireframes a nuestros diseños definitivos, que en realidad son los que van a terminar
implementando el equipo de desarrollo, ya sea de frontend, de backend o lo que quiera resolver nuestra aplicación. Dentro de esta etapa, la 6, o sea, tenemos los diseños finales que pueden estar hechos en Figma o en Photoshop o en Zeppelin o alguna plataforma, diferentes entregables. Muchas veces se entregan también, no sé, modelos de flujo, se entregan prototipos clicables, que son prototipos, por ejemplo en Figma, interactivos que permiten simular toda la interacción completa que va a tener el usuario con nuestra aplicación. Y la última etapa, que mencioné recién también, que es la de implementación, que obviamente lo que busca es implementar el desarrollo final de nuestro software y apunta a la mejora continua, ¿no? Una vez que nosotros tenemos desarrollado nuestro producto, seguir escuchando al usuario, entender cómo resultó esa interacción con nuestro producto final y eventualmente iterar nuevamente y realizar algún ajuste, ¿no? que haga que nuestra interfase se adapte a brindarle la mejor experiencia al usuario. Bien, si ahondamos un poquito en lo que es el proceso de experiencia de usuario, la primera fase, esta que hablábamos recién de investigación, básicamente arranca, como podrán imaginarse ustedes, ¿no? Con investigar de qué se trata el negocio o lo que querramos nosotros desarrollar. Por ejemplo, el año pasado desarrollamos cosas para la universidad y bueno, básicamente se trata de investigar qué es lo que tenemos que desarrollar, quiénes van a ser los usuarios, levantar información de la universidad acerca de cuál era el objetivo que se buscaba con ese software que se estaba desarrollando, ¿sí? Y en base a toda esa información, armar entrevistas, ¿no? Con los usuarios finales y relevar información que sea relevante para el diseño de nuestra experiencia de usuario, ¿sí? ¿Qué cosas el usuario ve como valiosas en la interfaz? ¿Qué espera que suceda? ¿Cuál es el entregable que le gustaría obtener a partir del uso de nuestro software, nuestro desarrollo? Ejemplos de preguntas que podemos utilizar en esta fase son como la que vemos acá en la presentación, ¿no? ¿Cuál es el rubro? ¿Qué tipo de interacciones se espera que se realicen con la aplicación? ¿Cuál es el tono de comunicación, o sea, que tiene la empresa? Esto habla de si es un tono cercano, ¿no? Si se habla, no sé, a un determinado usuario por ahí más juvenil, o si se habla, por ejemplo, a un usuario que es de tercera edad, o el ámbito de aplicaciones más formal, legal, por ejemplo, o es, no sé, una red social que está dedicada al gaming, por ejemplo, ¿no? Uno va a utilizar distintos tonos de comunicación de acuerdo al público objetivo que tiene el otro lado. Una vez que uno hace esta investigación, entra esta fase 2, que es establecer la persona, ¿sí? Uno, a partir de todas las respuestas que obtiene, arma un arquetipo, ¿no? de la persona tipo que va a usar el sistema. No hace falta que sea una, pueden ser diferentes personas que representan quién es el usuario de nuestro sistema, ¿sí? Esta es una herramienta que se usa para, de alguna manera, reflejar toda la investigación que se hizo en un documento. Acá en el ejemplo vemos un arquetipo de persona, ¿sí? Uy, creo que me pasé, ahí estamos. Está un poco lenta, creo, la conexión, ¿no? Acá vemos un arquetipo de persona, donde básicamente, fíjese, está esta persona que se llama Clark Andrews. Ese nombre es completamente fake, es un nombre que le pusimos nosotros porque, nada, le dimos cara de Clark a esta persona que está en pantalla y le ponemos distintas características, ¿no? Que tiene que ver con, no sé, que es friendly, que es amigable, que tiene 32 años, que trabaja como software developer, y todas esas son asunciones que nosotros tomamos en base al relevamiento que hicimos en la etapa inicial de investigación. Y definimos qué tipo de personalidad tiene, que es, no sé, medianamente introvertido, que es analítico, ¿sí? Que es activo, no sé, cuáles son los principales medios de comunicación que utiliza, mobile, email. Y toda esta información lo que nos permite después es diseñar una interfaz que se adapte al tipo de persona que va a utilizar nuestro sistema. Fíjense, acá se ve claramente que el canal preferido de utilización de esta persona es el teléfono celular. Obviamente eso implica que nuestra aplicación diseñada para este tipo de persona
va a ser mobile first, ¿no? O va a ser orientada primeramente a teléfono celular, ya que va a ser uno de los canales preferidos por el cual el usuario va a usar nuestra aplicación, ¿sí? Esas son las primeras deducciones que surgen de establecer una persona y después actuar en consecuencia. La siguiente fase, que tiene que ver con la utilización de las diferentes técnicas para entender el usuario, tiene que ver con el mapa de empatía y con los escenarios de usuario. Lo que se ve en pantalla es básicamente un mapa de empatía que lo que pretende es responder estas preguntas que están en pantalla, ¿no? ¿Qué es lo que ve el usuario? ¿Qué dice que hace? ¿Qué oye? ¿Qué piensa y qué siente? ¿Sí? Estas son las 4 preguntas claves para armar ese mapa de empatía de la persona que estamos describiendo y entender cómo funciona el cerebro, ¿no? Cómo funciona de alguna manera esa persona a la hora de usar nuestra aplicación, ¿sí? Acá, como ven, por ejemplo, una sola cuadrante voy a explicar, es que el que piensa que siente, fíjense que dice lo que realmente importa, cuáles son sus principales preocupaciones y sus inquietudes y aspiraciones. O sea, básicamente aquí lo importante es entender qué es lo que realmente piensa la persona, ¿no? Y qué es lo que preocupa, no solamente a nivel de uso de una aplicación, sino puede ser, por ejemplo, a nivel de seguridad, o puede ser, no sé, a nivel económico, y que son distintos parámetros que van a condicionar el desarrollo de nuestra aplicación. Otra de las técnicas que tenemos dentro de lo que es esta fase es el Journey Map, ¿no? O el viaje del usuario, que básicamente lo que representa es los distintos estadios por los que pasa el usuario a la hora de utilizar nuestra aplicación. En este caso, lo que está representado aquí es el journey o el viaje de un usuario que realiza una compra online. ¿Sí? Fíjense que en el primer lugar lo que tenemos es la motivación, qué es lo que lleva al usuario a querer, en este caso, comprar un regalo, ¿sí? Básicamente lo que está haciendo el usuario, bueno, busca, no sé, motivación para sorprender a un amigo, ¿no? En realidad lo que busca, mejor dicho, es sorprender a un amigo, empieza la búsqueda a través de distintos websites, por ejemplo a través de Google, y encuentra un montón de opciones, luego se frustra un poco porque no encuentra información relevante, o sea, hace clic en el primer anuncio y la verdad que no era lo que estaba buscando, entonces vuelve a buscar online y ahí, bueno, se empieza a poner contento nuevamente porque empieza a encontrar otros websites, ¿no? Donde puede comprar el regalo, y así uno va mapeando todo el viaje que tiene el usuario desde que decide la compra de un regalo hasta que en el último punto termina haciendo clic en el botoncito de checkout de nuestro website o de una tienda y termina adquiriendo el producto, ¿sí? Este mapa, Journey Map, se utiliza para muchas cosas, o sea, no solamente para lo que es un website, sino, por ejemplo, no sé, para ejemplificar, por ejemplo, el viaje de un estudiante, no sé, a través de su carrera universitaria, por ejemplo, para ejemplificar el viaje que tiene un empleado, ¿no? Desde que inicia el trabajo en un puesto de trabajo nuevo hasta que sale de la compañía, y mostrar cuáles son los diferentes estadios por lo que pasa el empleado dentro de la compañía. O sea, tiene muchas utilidades. Una de ellas es esta, la de mostrar el ciclo de vida de un usuario en nuestro website o en el servicio que nosotros estamos ofreciendo. Profe, esto también Sí. se toma como parámetro, digamos, para no llevar a un pico, no sé, de presión al usuario e ir haciéndole, digamos, manipulando sus momentos, digamos, cuándo ofrecerle una publicidad, cuándo no, cuándo llevarlo a eso, ir subiéndolo y bajándolo, digamos, adrede, o es solamente con, digamos, fines teóricos. No sé si me explico la pregunta. Sí, creo que entendí. A ver si va por este lado. O sea, no es que se busca que el estado de ánimo del usuario Claro, se mantenga, digamos, en 7, no sé, lo bajo a 5, lo subo a 10, digamos, claro, a eso. No es la idea. Sí, lo que intenta de alguna manera con este mapa es identificar cuáles son los puntos de insatisfacción y de alguna manera tratar de mejorarlos, ¿sí? Esto no significa que se hace así a propósito, sino esto surge de la investigación. O sea, a partir de la investigación que se hizo anteriormente, viste que nosotros
volcábamos ahí las preocupaciones y demás. Bueno, bueno, la verdad que todo el mundo se frustra cuando, no sé, encuentra un montón de anuncios, pero no es lo que está buscando. O cuando, por ejemplo, quiere procesar el pago y le rechaza la tarjeta de crédito, o no sé, el Es que shipping. es re así, por ejemplo, haces clic y te lleva a una página que nada que ver, que no te da el descuento, por ejemplo, y te lleva de una a estar de mal humor, ponele. O no sé, o querés pagar con efectivo y no tienes la opción solo de Mercado Libre, y decís, bueno, ya fue, no compro nada acá. Digamos, lo llevé muy a la vida real y me pareció súper lógico. Total, y así como bien dijiste, o sea, justamente esto tiene que ser una representación de la vida real. O sea, esa persona que definimos ahí en ese modelo, que viaja a través de todo de toda esta representación, o sea, la idea es que justamente sea una representación de una persona real, lo que, por ejemplo, te pasaría a vos al momento de realizar la compra. No sé, por ejemplo, si vos pensás en una aplicación que es para uso masivo, seguramente tengas distintas personas. Tengas, no sé, una persona que es un centennial, no sé, que remaneja con la tecnología, que sabe taquito, tiene sus tarjetas cargadas en el teléfono y hace todo de 10. Y por otro lado, por ahí tengas también, no sé, un boomer o una persona, no sé, de la tercera edad, que por ahí le cuesta el manejo del teléfono celular y seguramente compra a través de la computadora. Y van a tener distintas experiencias, ¿no? Uno, teniendo esas representaciones, bueno, sabe de alguna manera dónde hacer hincapié, o no, a veces también sirve para poder enfocarse. Vos me decís, che, mira, la verdad que resolverlo para la tercera edad me representa solamente, no sé, el 5% de las ventas y yo tengo un presupuesto acotado. Entonces hago foco solamente en el 95% de mi público y hago una solución específica para ese público. Y dejas afuera, no sé, a una persona que realmente te representa muy poco porcentaje de ventas o muy poco porcentaje de usuarios, ¿sí? Incluso estas técnicas muchas veces se complementan con análisis de Google Analytics, que te indican, bueno, el tráfico, qué tipo de personas son las que ingresan a los websites similares al que vos estás desarrollando y demás, como para tener mayor información de cuál sería tu público objetivo. Bien. Gabriela, ahí hay una consulta en el chat que dice que si estos perfiles de los usuarios los tenemos que hacer nosotros o si eso lo hacen otros profesionales. Muy buena pregunta. Bien, normalmente ahí tenés diferentes tipos de perfiles en los cuales tenés psicólogos, tenés expertos en marketing, tenés diseñadores gráficos, tenés personas especialistas en investigación. Hay diferentes perfiles que intervienen en esa etapa, normalmente se llama esa etapa de discovery. Hay diferentes perfiles que intervienen y diferentes técnicas. A veces trabajan también periodistas. No necesariamente es un ingeniero en software el que se dedica a hacer ese trabajo. Es un trabajo multidisciplinario que obviamente va a estar alineado al rubro de la aplicación que vos querés desarrollar. Por ejemplo, si vos querés desarrollar una aplicación para el agro, ¿no?, que la van a utilizar ingenieros agrónomos, seguramente ahí esté bueno que participen ingenieros agrónomos de esa investigación o que la lideren a esa investigación. Si vas a hacer, no sé, una aplicación orientada a abogacía, ¿no?, a derecho, seguramente necesitas contar dentro de tu equipo con un experto que conozca de la temática y pueda diseñar esas preguntas correctas, ¿no?, para el usuario final. Normalmente son equipos multidisciplinarios, obviamente también hay ingenieros en software y demás, pero bueno, normalmente no es condición necesaria que haya un ingeniero en software, por ejemplo, para llevar adelante estas tareas. ¿Para qué hacemos todo esto? Y básicamente para no ponernos a desarrollar cosas que después tenemos que tirar a la basura y volver a hacer porque no comprendimos a quién estaba orientado el desarrollo. ¿Y por qué? Porque normalmente el desarrollo es mucho más caro que llevar adelante una etapa, ¿no?, de discovery, una etapa de UX y de entender cuál es el usuario final. O sea, entender para quién estamos creando este producto que estamos diseñando nos permite equivocarnos menos en la etapa de desarrollo, ¿sí? Ya llegar a la etapa de desarrollo con todo ya bastante más definido, y eso normalmente es mucho más barato
que ponernos a jugar a prueba y error, no sé, desarrollando la aplicación, ¿no? O diseñando la aplicación en la medida que la estamos desarrollando. Para que sea una idea, la aplicación de YPF, la de YPF Service Club, ¿no? La aplicación de celular, el discovery que se hizo para esa aplicación se tardó 6 meses y participaron 10 personas de ese discovery. Que se hizo una investigación de los distintos tipos de usuarios que podían usar la aplicación, ¿no? En 10 qué, personas nada más. 10 personas, sí. 10 personas durante 6 meses. Imagínate 10 crack igual. No. Sí. Pero igual es un montón, ¿eh? Es un montón de tiempo y es un montón de equipo. Normalmente el desarrollo de lo que es un MVP, un producto mínimo viable de un producto de software, tarda 3 meses y un equipo de 5 o 6 personas. Entre 3 y 4 meses. Y acá fíjense que un discovery solamente, ¿no? Un análisis de UX de una aplicación celular tardó 6 meses y 10 personas. O sea, en términos de desarrollo de aplicaciones, es algo que llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo. No es algo chiquito, por más que por ahí los números no parezcan grandes. Bien, como les decía, fase 4, flujo de aplicación. Y ahí es donde se arman estos dibujitos, que nada, los conocemos todos de matemáticas y demás, de lógica, donde básicamente empezamos a pensar y cranear, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros pensamos que va a ser el usuario y cuál es el flujo que va a tener nuestra aplicación, ¿sí? Una vez que hicimos esos flujos, lo que nos queda, bueno, empezar a darle forma a nuestra aplicación, ¿sí? Lo primero que creamos son estos wireframes. Estos que ven en pantalla, por ejemplo, están creados con una aplicación que se llama Balsamiq Mockup, ¿sí? Que les permite crear estos wireframes. Y si no, obviamente, lo más básico es crearlos en Figma, no más básico, pero hoy por hoy es una herramienta que se usa en mayor medida. Se crean directamente estos wireframes allí y sirven simplemente para validar al usuario cómo sería la página, ¿sí? O sea, ustedes imagínense que en cada uno de estos fases siempre hay una validación con nuestro cliente, ¿no? Llámese cliente a nuestro stakeholder, ¿no? Cualquier persona que básicamente le está solicitando que hagamos este desarrollo, ¿sí? Y empezar a validar si todo esto que estamos diseñando tiene sentido, ¿no? Le hace sentido a la persona que nos está solicitando el desarrollo. Acá lo que no importa, fíjense, no importan los colores, las imágenes, sino empezar a idear cómo serían las pantallas de nuestra aplicación, ¿sí? ¿Y por qué no lleva color y nada por el estilo? Porque en esta instancia no es importante, no es relevante. Entonces, haciéndolo a blanco y negro, a nosotros nos abstrae básicamente de perder tiempo pensando si esto va rojito, si esto va azul. En esta instancia lo importante es cuál es la distribución de los elementos en pantalla y qué es lo que vamos a querer mostrarle al usuario final. Una vez que nosotros armamos esos wireframes, básicamente lo que podemos armar es este flujo de aplicación, que lo que indicamos es, bueno, cómo nos imaginamos que el usuario va a navegar a través de las pantallas, ¿sí? No sé si alguna vez le ha pasado de entrar a una aplicación y que entran en puntos ciegos o en puntos muertos donde, che, ¿cómo vuelvo acá? ¿Cómo salgo? O que la aplicación, no sé, es complicada para poder terminar o concretar un flujo, tiene muchísimos pasos. Bueno, ese tipo de cuestiones se ven acá en el Wireflow, donde básicamente vemos cómo va a ser la navegación, diseñamos cómo es la navegación del usuario dentro de nuestra aplicación, ¿sí? Y básicamente las distintas pantallitas copiadas y, como bien vemos acá, las distintas flechas que indican cómo navegar en las pantallas. Antiguamente, no tan antiguamente, hace un par de años, se hacían de esta manera, ¿no? Con distintas flechas que permitían indicar visualmente al usuario cómo navegar. Hoy por hoy, por ejemplo, en Figma, ya tenemos la opción de crear prototipos cliqueables, que básicamente son estas mismas pantallas, pero uno le puede agregar a áreas dentro de la imagen una función de navegación, ¿sí? Entonces uno podría hacer clic en un iconito, ¿sí? Que no deja de ser una imagen en pantalla, y simular que la pantalla viaja a otra pantalla diferente y mostrar eso dentro de la pantalla, ¿sí?
con lo cual hace mucho más interactivo para el usuario final y mucho más profesional la presentación de nuestros diseños. Bien, una vez que ahí sí nosotros tenemos aprobados y confirmados nuestros wireframes, ¿sí? Es donde pasamos recién a diseñar el diseño final, con colores, con imágenes, ¿no? De alguna manera, lo que después va a terminar pasando al equipo de desarrollo para poder implementar finalmente en la aplicación. Fíjense la diferencia entre el wireframe, ¿no? Y el diseño final. O sea, básicamente lo mismo, nada más que en el wireframe simplemente nos enfocamos en la ubicación de los elementos, qué elementos hay en cada lugar de nuestro diseño, y una vez que eso está confirmado, recién ahí empezamos a jugar con los colores, ¿no? Jugar con las distintas imágenes que van a componer nuestro diseño final, ¿sí? Bien, una vez que nosotros ya aprobamos nuestro wireframe, pasamos a nuestros diseños finales, nuestros entregables van a ser el diseño de una interfaz de usuario que vamos a pasar a nuestro equipo de desarrollo, en nuestro caso a nosotros mismos, para implementar finalmente en el software que, bueno, nuestro equipo de arquitectura o nosotros mismos decidamos que es la mejor opción para implementar. En este caso vemos las diferentes pantallas, por ejemplo, que componen una aplicación para un gimnasio, donde, bueno, uno diseñó y desarrolló absolutamente todas las pantallas que después va a utilizar el equipo de desarrollo, perdón. Fíjense que si nosotros hacemos todo esto en esta etapa, después el laburo del equipo de desarrollo es ponerse a desarrollar, no tiene que empezar a tomar definiciones, si mueve el botón para arriba, para abajo, cómo se ve la pantalla cuando se despliega el teclado, no sé, qué tipo de imagen las que tiene que poner en un lugar o en otro, porque eso ya queda definido en la etapa de diseño, ¿sí? Muchas veces parte de los diseños finales contemplan distintos elementos o distintos entregables adicionales, como pueden ser, por ejemplo, paleta de colores, fuentes o el diseño de distintos elementos visuales que se van a usar dentro de la aplicación. También puede incluir, como les decía hace un ratito, prototipos que simulan la experiencia del usuario, que tiene información falsa, no información real, pero que facilita de alguna manera al usuario entender qué es lo que vamos a terminar desarrollando, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos los entregables finales, bien, esta fase que viene, que es la de implementación de gestión, tiene que ver con entregar esos entregables al equipo que lo va a desarrollar, en nuestro caso vamos a hacer nosotros mismos, pero básicamente explicarle y de alguna manera proveerle todos los lineamientos que necesite para poder llevar adelante el desarrollo de la aplicación. Hacer el user testing. ¿Qué es el user testing? Que no es probar el código, sino es probar la experiencia del usuario, ¿sí? A partir del desarrollo final, planificar la inclusión de nuevas funcionalidades, de nuevas revisiones de esa experiencia del usuario y mantenerse actualizado constantemente en cuanto al avance del desarrollo y qué mejoras y qué cuestiones hay que tener en cuenta para poder iterar, ¿no?, en lo que es esa experiencia de usuario. Con la fase 7, completa, terminaríamos lo que es un ciclo de diseño, ¿no?, de una experiencia de usuario. ¿Qué herramientas contamos para poder utilizar o desarrollar, mejor dicho, diseñar nuestra experiencia de usuario? Figma, que es lo que venimos de alguna manera hablando ya durante esta clase y la clase pasada. Es una herramienta parecida a Photoshop, pero básicamente es más amigable con los desarrolladores, ya que nos permite el versionado, nos permite exportar el diseño que vemos en pantalla a código, nos permite que el usuario nos deje feedback dentro de nuestro diseño, ¿sí? Tiene una herramienta de comunicación que nos permite chatear con el cliente directamente dentro de la aplicación, y tiene muchas ayudas relacionadas a lo que es el desarrollo software. Por ejemplo, nos permite componentizar directamente dentro de la aplicación, nos permite usar librerías, incluso contamos con muchas librerías, como hoy mencionaba Nico, Bootstrap, Materialize, Tailwind,
que ya tienen su plugin, ¿no?, dentro de Figma y nos permite utilizar directamente esos elementos sin tener que ponernos a, no sé, pensar cómo va a ser un botón. O sea, simplemente uno integra la librería de Bootstrap dentro de Figma y luego utiliza directamente los botones de la manera que uno lo necesite, ¿sí? Sin necesidad de diseñarlos en forma completa. Fíjense, acá vemos un ejemplo de lo que es Material Design, que es una de las librerías que se pueden utilizar dentro de Figma, y que básicamente cuando uno las integra dentro de Figma, todos los iconos, los botones y demás cosas que están dentro de lo que es Material Design ya quedan insertas dentro de Figma y uno lo puede utilizar dentro de sus desarrollos, ¿sí? Por último, les quiero mostrar una imagen que tiene que ver con dónde se inserta, ¿no?, la experiencia de usuario dentro del proceso de software. No sé si ya vieron este dibujito en alguna materia, en ingeniería del software o en alguna donde vean un poco más de ingeniería del software en sí. Pero básicamente tiene que ver con la metodología Agile, ¿no? O sea, la metodología más moderna que reemplaza un poco a la metodología base en cascada, ¿no?, la que se utilizaba antes en lo que es desarrollo de software o desarrollo en espiral. Y esta metodología ágil sitúa, ¿no?, en esta etapa 2 a lo que es el diseño, ¿no?, del producto, a partir del requerimiento que hace nuestro cliente, el que nos contrata, la investigación, ¿sí?, y el diseño que se va a entregar a la etapa 3, que es el equipo de desarrollo que va a desarrollar la aplicación, la va a testear, la va a desplegar, ¿no?, la va a publicar, ya sea en la nube o en un servidor, y por último va a hacer la revisión y va a volver a iterar con esta fase de diseño, ¿sí? ¿Se entiende este dibujito? ¿Conocen de Agile? Por acá le vamos a dejar bibliografía, o sea, de alguna manera donde van a ver todo el proceso UX completo, entendiendo qué es un wireframe y para qué sirve. Ahí habla también de Low Fidelity Wireframe y High Fidelity Wireframe, y que tiene que ver, ¿no? Low Fidelity tiene que ver con esos mockups que les mostré anteriormente hechos en Balsamic, ¿no?, que eran todo como dibujitos a mano alzada, y los High Fidelity normalmente son wireframes que ya tienen colores, que tienen como más alta calidad, mayor cantidad de detalle y que normalmente llevan más tiempo, ¿no? Y la diferencia básicamente es esa, o sea, el grado de detalle y el tiempo que lleva a generar uno con respecto a otro. Las leyes del UX, que es un poco lo que vimos, y diferentes herramientas, como ahí marcaba Nico también la clase pasada, que les permiten probar colores, gradientes, no sé, tener distintos tipos de iconografía y demás para utilizar en sus diseños, que les viene bien. O sea, no hace falta ponerse a diseñar un botón o ponerse a diseñar un icono. Normalmente hoy esos assets ya están disponibles en la web y uno puede echar mano de cualquiera de esas bibliotecas para integrarlas dentro de sus desarrollos. Muy bien. Esto es el proceso de UX y es lo que les va a servir de base para trabajar las actividades